Leemos para gloria y honra del Señor. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a hablar bajo el tema juicio o catástrofe natural. El 11 de septiembre del año 2001, después de que las imágenes de los atentados dieran vuelta al mundo, algunos desempolvaron panfletos que tenían guardados en sus estanterías, panfletos que contenían algunas profecías bíblicas y que algunos interpretaban que eran el cumplimiento de ellas y que anunciaban juicio sobre la ciudad de Nueva York. Otros buscaron pasajes en los libros proféticos de Jeremías y Ezequiel, diciendo que los atentados eran el cumplimiento de esas profecías en esos libros. Oía mucha gente de diversas maneras, hasta de manera personal, abrir pasajes y decirme es el cumplimiento. Y yo los miraba como decía, ¿de qué estás hablando, Willis? Todos sabemos, mis amados, que si Dios ha de juzgar las ciudades más pecaminosas del mundo, tendría que hacerlo con fuego y azufre. Y creo que muy pocas ciudades en el mundo escaparían como estamos viendo el pecado en la época de nuestros días. Por lo tanto, es importante comprender qué enseña la Biblia de los juicios de Dios y del por qué ocurren las catástrofes naturales, para que no caigamos en ese mismo error en el que cayeron algunos que son profetas de desastres, que se olvidan que ninguno de nosotros que está sobre la faz de la tierra puede considerarse tan bueno como para seguir con vida. Hay que recordar que mucha gente inocente muere cuando se produce un atentado, que mucha gente inocente muere cuando se produce una catástrofe natural, cuando se produce un tsunami, cuando se produce un terremoto o cuando se produce un tornado o cuando hay deslaves o vienen huracanes. Y a todo eso se suman las guerras, las plagas y el hambre en los rincones del mundo. Mucha gente se pregunta y dice, si Dios es amor, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué vivimos en un mundo donde existen este tipo de cosas? Si miramos desde el sitio seguro de donde nosotros nos encontramos, después que pasa una tormenta o pasa un huracán o pasa un tsunami o se producen algunas catástrofes naturales y nos encontramos con vida y nuestras familias están bien y podemos marcar lo que están safe, nosotros diríamos seguro que estos que murieron por alguna razón, murieron porque cometieron algún pecado tan grave que Dios no les mostró misericordia. Y eso mismo pensaron los que se acercaron a Jesús en el pasaje que acabamos de leer y le dijeron, ¿qué crees de los galileos a quienes Pilato mató mientras hacían sacrificios?
y mezcló la sangre de ellos con la sangre de sus sacrificios. Algunos esperaban que el Señor les dijera, seguro, eran unos pecadores consumados y se merecían morir trágicamente. O quizás algo como, ¿qué más le puede pasar a pecadores como estos? Pero esa no fue la respuesta del Señor. El Señor le dijo, por el contrario, ¿pensáis que estos galileos a los cuales padecieron estas cosas por mano de Pilato eran más pecadores que todos los hombres? Antes les digo no, si ustedes no se arrepienten, también todos perecerán igualmente. Y las palabras de Jesús tenían doble significado, porque tenían un significado profético y tenían un significado que habla de la eternidad. ¿Qué pasará cuando nos toque a nosotros cruzar la puerta de la eternidad, el umbral de la eternidad y presentarnos delante de Dios en aquel día? Y lo profético, porque el Señor era la voz de Dios hablándole a esa generación que escucharan las palabras de Cristo, que se volvieran a Él, porque vendrían cosas terribles que en efecto ocurrieron en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos entraron y destruyeron todo Jerusalén. Y la historia dice que como los edificios del templo estaban llenos de oro, dice que los soldados romanos hacían polvo las piedras para sacar el oro, cumpliéndose la palabra de Mateo 24 que dijo, no quedará piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y lo que el Señor hace es que pone la atención en el hecho de que todos los hombres vivimos en primer lugar en un mundo contaminado por el pecado. ¿Qué es lo primero? Vivimos en un mundo que está limpio, ¿verdad? ¿Está limpio el mundo? ¿Cómo está? Contaminado por el pecado. Porque nuestros primeros padres pecaron, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el plan perfecto que Dios tenía para con ellos. Y ese plan perfecto, luego nosotros voluntariamente, usted y yo, también lo rechazamos en la medida que nada más no podemos hacer culpable a Adán y a Eva. También tú y yo nos rebelamos constantemente contra el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Soy siempre de los que dice que si yo hubiese sido Adán, le digo, Analía, no Eva porque se llama Analía, ¿verdad? Le digo, Analía, ¿qué tienes en la mano? Y ella dice, el fruto del árbol prohibido. Ya yo lo probé, pruébalo tú. Adán hubiese ido corriendo detrás, o no Adán, Rafael hubiese ido detrás y también hubiese probado de el fruto prohibido y hubiese creado el mismo desastre que hay hoy en día. Y usted dirá, ¿por qué no destruyó a Adán? Porque hay mucha gente que siempre piensa más allá y tiene una segunda pregunta. ¿Por qué no destruyó a Adán? Porque tendría que seguir destruyendo una generación tras otra. Porque nosotros, Dios nos creó seres con voluntad propia, con libre albedrío. Si usted tiene un hijo y usted le dice, hijo, yo te amo tanto que te voy a encerrar en ese cuarto, voy a pegarle llaves de tal manera que tú no puedas salirte ni por las ventanas y entonces voy a pasarte la comida para que no te contamines por debajo de la puerta y no te voy a dejar salir. Hijo, esto lo hago porque te amo. ¿Usted cree que el hijo le va a creer que lo ama? Porque amor obligatorio, amor de alguna manera que está esclavizando, no es amor. Dios nos creó seres libres, seres con voluntad, con intelecto, seres con capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente, Adán y Eva eligieron el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán y Eva sujetó a la humanidad entera
a lo que se llama la contaminación, y con ello el castigo de la contaminación vino sobre los animales, vino sobre el planeta, vino sobre la naturaleza. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No hay ni un solo ser humano que pueda decir que es tan bueno que él merecía estar con vida hoy, mientras otros sus cuerpos están entre escombros en algún rincón en la Florida o en Cuba o en Dominicana o en Puerto Rico o por donde pasó este huracán. Todos estamos bajo la condenación del pecado, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, segunda parte, dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a todos los hombres, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23, por cuanto tú también y yo pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia afirma y declara que la paga del pecado es la muerte. Por eso estamos sujetos a cuerpos de muerte, cuerpos que se deterioran, cuerpos que se enferman, cuerpos que están sujetos a la podredumbre del pecado, cuerpos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder decir que no a la tentación de las tinieblas y a la tentación de este mundo. Y con ello la naturaleza fue sujeta a esclavitud, dice la palabra del Señor. Y por eso tenemos un mundo donde hay terremotos, donde hay tsunamis, donde hay huracanes, donde hay deslaves, donde hay tornados, donde hay plagas, donde hay enfermedades, donde hay hambruna, producto de la mezquindad del hombre en el corazón, como lo dice allí, de tal manera que ninguno de nosotros puede decir: me presentaré un día delante de Dios y le diré: soy tan bueno que no merezco el infierno, he vivido una vida tan justa que no creo que tú puedas condenarme, he hecho todas las cosas correctamente de tal manera que me merezco una corona de recompensa. No, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Jesús y solo Él te califica para tú presentarte delante de Dios. Alguien tiene que recibir la palabra. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el día en que tú y yo tengamos que atravesar el umbral de la eternidad y presentarnos delante de Dios, tendremos que traer un argumento muy bueno. El argumento es: si te tocaba a ti o me tocaba a mí irnos en el huracán o en la tormenta o en el tornado o en las inundaciones, y nos despertábamos del otro lado, ¿qué le íbamos a decir? Mi papá era pastor. Él dice: sorry, no tengo nietos. Mi mamá era una fiel creyente. Sorry, no tengo nietos. No tendríamos nada. Ahora, si usted le dice: tu hijo murió por mí, puse la fe en él, no tengo justicia en mí, pero la Biblia dice que como Él es justo, Él es limpio, Él es santo, Él es puro, por la fe
tengo paz para contigo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Ese será el argumento que será válido. Lo que la palabra del Señor enseña es esto, mis amados, que la continuación del pecado y de la corrupción que el pecado produce ha puesto al hombre a vivir en un mundo lleno de enfermedades y de este tipo de cosas. El hombre anhela ser una civilización sin Dios. El hombre anhela irse a Marte. Ya hay por ahí proyectos para irse a Marte. Pero el Señor 1000 años atrás fue por adelantado y le dijo al hombre: aunque te remontares a las estrellas, de allí te derribaré. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Las profecías están allí. El hombre anhela vivir sin Dios en el corazón, y lo único que puede producir es destrucción y falta de sabiduría para administrar los dones que Dios nos ha dado. La Biblia declara enfáticamente y dice que la creación misma está sujeta a la maldición del pecado y anhela ser libre. Romanos capítulo 8, versículo 18, preste el oído, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, oiga lo que dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta o sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la corrupción, de la esclavitud, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Imagínense que Dios nos dejara en el huerto del Edén, en un paraíso sin problemas, sin dificultades. Imagínense que nos diera una vida plena para vivir, con corazones llenos de egoísmo, llenos de celo, llenos de maldad, llenos de depravación, llenos de pecado, y que no tuviéramos ninguna dificultad. Sería una cadena de autodestrucción y de destrucción el uno por el otro, de una generación a otra. Dios ha permitido que la creación misma sea sujeta a vanidad para que nuestros corazones se vuelvan a Dios y tengamos un anhelo de una patria mejor, de un mundo mejor, de una ciudad mejor, de un cielo y una tierra, dice la Biblia, en los cuales morará la justicia y donde Dios será el centro, porque Dios es amor y en Dios no hay egoísmo, en Dios no hay ningún sentimiento de mezquindad, y todo lo que hace lo hace basado en el amor, y eso espera que seamos cada uno de nosotros. Imagínense qué pasaría. Entonces, ya que la creación está sujeta y estos son fenómenos naturales, tenemos que hacer diferencia entre cuando Dios envía un juicio a cuando es un fenómeno natural. Porque la vasta mayoría de gente, como esa gente del 11 de septiembre, señalaban y hacían fiesta en algunos rincones del mundo, diciendo: son los pecadores neoyorquinos los que se merecían ese castigo. Algunos miraron las imágenes de Katrina en New Orleans, y conversaba yo con el pastor de la iglesia americana que estuvo haciendo capellanía allí en New Orleans. Después de Katrina, como alguna gente le decía: mira, es producto de este pecado que esto ocurrió. Y el pecado que se practica en tu ciudad, y que muchas veces lo han practicado gente que luego conoce al Señor, ¿por qué no te destruyó? Por la misericordia y el amor de Dios, porque tú también eras un candidato a la condenación. Por lo tanto, mis amados, no nos toca a nosotros condenar o decir
¿por qué murió este o por qué murió aquel? Nuestra actitud debe ser una actitud de compasión, de misericordia, de solidaridad, una actitud de doblar las rodillas, de reconocer a Dios por el don de la vida, por estar con vida hoy, de tener un anhelo por subir a la casa de Dios, a reconocerle porque nosotros fuimos librados, la mano de Dios estuvo sobre nosotros, la misericordia del Señor nos ayudó. Sea Jehová bendito por su gracia y por su fidelidad, porque hoy podemos decir: Dios ha sido más que misericordioso y bueno. Alguien tiene que recibir la palabra. Jesucristo le dijo a los chismosos que se acercaron, eran unos chismosos, Señor, ¿no lo viste? Mira, los hizo triza Pilato. Los mató y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Entonces el Señor le dijo: ¿y ustedes no se acuerdan de esos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Ustedes piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que habían sobre Jerusalén? Antes les digo, no. Si ustedes no se arrepienten, también perecerán igualmente. Los galileos mueren por levantarse contra el poder político, a los cuales les cayó la torre, o los que fueron aplastados por la torre murieron producto de un accidente. Jesús afirmó que al igual que todos los hombres, estos necesitaban volverse a Dios. Y arrepentimiento es dolerse por el pecado. Arrepentimiento es sentirse mal por el pecado. Arrepentimiento es volverse, un cambio de corazón en el que uno dice: Señor, si muero en esta condición, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde viviré la eternidad? En otras palabras, preste el oído a esto. En otras palabras, algunos morirán empuñando las armas, otros morirán en un tornado, otros en un terremoto, algunos en un accidente de tránsito, otros morirán en sus camas durante la noche, otros el paso de los años le dirá: se acabó el reloj biológico de tu vida. Sin importar la vida que hayan vivido, si eran buenos o si eran malos, todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos tendremos que morir o salir de este mundo y presentarnos delante de Dios. Hoy Él es un Padre amante, Él es un Padre bueno, Él es compasivo, Él nos está llamando, Él está constantemente argumentando para que nuestros corazones se vuelvan a Él y Él recibirnos como Padre, o tendrá que recibirnos como juez en el día de mañana. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sea que Cristo venga por ti o que nosotros vayamos a Él, si tú no tienes un Salvador, la Biblia dice que hay condenación y juicio. Debemos recordar entonces que en este tipo de fenómenos naturales también mueren cristianos. ¿Usted sabía eso? También mueren cristianos. Que a Dios no le interesa este cascarón. Eso es nosotros que le metemos Robitussin, no sé qué. Eso es para no decirle lo que ustedes se ponen. Y se inyectan por aquí, por aquí, por allí, por allí. Que nos interese ese cascarón. Al Señor no le interesa ese cascarón. Al Señor le interesa lo de adentro. Esto es simplemente una morada transitoria. Esto es simplemente, ¿verdad?, el caparazón. Lo que nos hace a nosotros caminar en este mundo físico.
También mueren cristianos en las catástrofes. No son solo los inconversos que pierden a seres queridos y mueren por accidentes, también los cristianos mueren por accidente. Tenemos familias en la congregación que han perdido seres queridos, pero los cristianos mueren sujetos a una esperanza gloriosa. No morirán eternamente ni irán a condenación eterna. Yo soy de los que dice, usted puede creer que esto es cow manure solamente, ¿verdad? Y que vamos a hacer abono de la tierra, pero hasta por inteligencia hay que creer. Porque si del otro lado no eres cow manure, y como la Biblia dice que hay un infierno de fuego para los que viven en rebeldía contra Dios, te toca el infierno de fuego. Hasta por inteligencia hay que tener la fe puesta en el único Dios verdadero. No vivir por la vida como que, bueno, nos creímos mucho la película de Superwoman, Superman. La Superwoman es la Mujer Maravilla, ¿no? Sí. Sí, créanse lo que la Amazona existe. La Amazona es que se llama la tribu de las Amazonas, que solo hay mujeres. Créanselo. O que Superman, más veloz que una bala. Decía un pastor, y no se me ha olvidado, voy a predicar sobre el gran monstruo de ojos verdes. Y él dice, el gran monstruo de ojos verdes era fisiculturista, era rescatista en la playa, tenía músculos hasta en las orejas. Pero al pasar los años todo se ha caído. ¿Verdad? Porque algunos en la juventud somos como Sansón. Sansón los filisteos. Y cuando llegan los 40, Sansón los filisteos. Te levantas y todavía hay fuerza. Llegan los 50, Sansón los filisteos. Hasta los ojos te lo sacan. Se acabó todo. Porque el hombre como la hierba son sus días, perece como la flor del campo, que el viento de Jehová pasó por él. Hoy es, mañana no es. Hoy está verde, mañana se marchita, se seca. Y por eso hay que tomar a Dios en cuenta. La Biblia dice que Job, después de perderlo todo, de perder sus posesiones materiales, de perder sus hijos, de perder hasta su salud, siendo acusado por sus amigos y diciéndole y escuchar, eres culpable de los sufrimientos y las desgracias que te han ocurrido. Job declaró en el 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, Dios tiene un plan perfecto con la vida de sus hijos. Toque a alguien y dígale, Dios tiene un plan perfecto con tu vida. Dios tiene un plan perfecto con la vida de sus hijos. Lo vimos en Job. ¿Sabe por qué? Porque la infinita sabiduría de Dios jamás será comprendida por el ser humano. Pero la palabra de Dios afirma que Dios tiene un plan para acabar con el mal, para acabar con el dolor, para acabar con el sufrimiento. Y ahí está la diferencia en el que se va sin tener a Dios y el que se va teniendo a Dios tiene una esperanza, tiene una promesa segura de que del otro lado las cosas serán diferentes. Lo más terrible de estas catástrofes es que usted mira por un lado a las personas que son muy ricas, que tienen sus casas a la orilla de la playa, que perdieron sus BMWs, su BBB,
sus Bentley, ¿verdad? Sus ascensores en sus casas se le echaron a perder. Pero hay otros que lo perdieron todo, que no tenían ni seguro en las casas. Mientras el huracán estaba azotando, los caribeños hemos vivido toda la vida. Yo tengo imágenes guardadas de cuando era niño, quedándonos en la casa de algún pastor, capaz era un cura, yo digo pastor, ¿de verdad? Pero de algún cura, y verdad, comiendo salami con galletitas hasta que pasara el huracán, y tirados en la sala, porque quizás era la casa más segura del vecindario, del barrio en esos días. Y uno aprende, y recuerdo, ¿verdad?, algún tío postizo del barrio llevándome en la espalda mientras mi papá carreaba a los demás y cubierto con alguna sábana. Todas esas imágenes están allí. Y no tenemos esa desesperación de verdad de los suramericanos que nunca habían vivido estos huracanes. Pero nosotros crecimos viviendo estos huracanes, los caribeños principalmente. Y uno, bueno, yo recuerdo que creo que en el año 2004, 2003, por ahí, llegaron ráfagas de un huracán a Pensilvania. Y en esos años ya mi hija Ruth había nacido y nosotros vivíamos en un ático, literal. Creo que hasta los ratones se refugiaron del huracán en esa época, en mi ático. Y llegó aquel huracán y era el primero de Analía de toda su vida. Imagínense. Y yo recuerdo que Analía dijo, tírame el colchón cerca de por acá. Y yo, bueno, le preparé el colchón y yo fui y me acosté en mi cama. Y ella decía, este hombre está loco. Le digo yo, aquí lo que va a entrar ráfaga. Si tú supieras lo que es un huracán. Pero mientras pasaba, a las 3:30 de la mañana me desperté, un poco aterrorizado. Es como que empecé a ver unas imágenes de varias gentes de la congregación quedándose para proteger las cosas materiales. Y los veía como se producían hundimientos y los carros se hundían. Y se tiraban detrás de los carros. Y yo digo, ay, Señor amado, a veces somos tan necios, tan tontos, que no nos damos cuenta que lo material, si se pierde, se puede recuperar, pero la vida no. Y esta es una palabra preventiva, porque por ahí ya oí que se está formando otro huracán, ¿verdad? Para los que son cabeza dura, cuando usted tiene que salir, salga. Sonríase que el Señor le ama. ¿Dice amén? Cuando usted tiene que salir, salga, que lo material se recupera. Y no sea tan espiritual, Dios me va a cuidar. ¿Verdad? Salga cuando usted tiene que salir. Y haga lo que le corresponde humanamente. Cuídese. Dios tiene un plan para acabar con todo esto, pero todavía ese plan no ha llegado. Entonces nos toca a nosotros tomar las medidas del lugar para proteger nuestras familias. ¿Se gozan? Lo que hace un cristiano cuando ve imágenes de un niño solo que perdió los padres en medio de una tormenta o de un tsunami o de un tornado y le presentan a un niño como dicen que hizo el fundador de la Apple, Steve Jobs, después de alguno de los tsunamis en Tailandia, le llevó a su pastor y le dijo, si Dios es bueno, ¿por qué ocurren estas cosas?
Lo que hace un cristiano es que mira bien la película y dice, qué bueno que es Dios que dejó a esa niña viva. Qué bueno que es Dios que me dejó con vida a mí. Qué bueno que es Dios. Porque los seres humanos responsabilizamos a Dios por el mal, pero cuando estamos ricos, cuando estamos famosos, cuando estamos sanos, cuando las cosas nos están sonriendo, cuando tenemos carros de lujo, cuando nos va bien en la carrera, cuando nos va bien en los negocios, no lo reconocemos a Dios. Y tengo la profunda convicción de que son más las bendiciones que recibimos del cielo que las cosas malas que nos ocurren a lo largo de la vida. Cuando Job lo hubo perdido todo y perdió sus hijos, lo más preciado, hasta la mujer lo botó. Imagínense. Déjenme no meterme con las mujeres. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque el Dios que permite la tormenta también permite la calma. El Dios que permite la sequía también da semilla al que siembra y pan al que come. El Dios que da la tempestad también trae el momento de bendición y de restauración. El Dios que permite la oscuridad también ha dado el sol, la luna y la luz de las estrellas. Ese es un Padre bueno. Son mayores las bendiciones y las misericordias que recibimos del cielo que las cosas malas que experimentamos a lo largo de nuestra vida, producto de nuestros pecados, porque no hagamos responsable a Dios. Por lo tanto, mis amados, la pregunta final aquí no es si murió el rico o el pobre, no es si murió el bueno o el malo, sino cómo estás tú y cómo estoy yo, cómo estarás tú o cómo estaré yo cuando el Señor nos mande a decir: prepárate porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Cómo estaré yo? Podemos presentarnos delante de Él y decirle: eres injusto porque yo era una excelente persona y morí en una tormenta o en un terremoto o en un tornado. Eres injusto porque todavía tengo, mira, un montón de cosas en mi bucket list que no he completado y la tengo que completar. Esa es la lista de cosas que usted planea hacer antes de morirse. Porque algunos dicen: no, yo estoy muy ocupado. Además, escuché a uno que me dijo: yo creía que me iba a morir y lo único que le dije a Dios: Señor, pero tengo demasiadas cosas que terminar. Cuando Él te manda a buscar, olvídate de eso. La Biblia habla de algo, y con esto voy a cerrar, que se llama la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios. Ese sentimiento grande, majestuoso, que hace que Dios soporte al ser humano, que va más allá de lo que imaginamos. Porque no solamente, ¿verdad?, le damos crédito por lo bueno, sino que le damos más crédito por lo malo. Y por la paciencia de Dios, la vasta mayoría de los que están sobre la faz de la tierra todavía no han perecido, porque Dios le está dando la oportunidad de que se arrepientan y se vuelvan a Él de todo corazón. Tenemos que aprender a reconocer a Dios por el nacimiento de un hijo, por la celebración del cumpleaños, por poder recoger aunque sea los escombros de la casa y que nosotros no estamos debajo de los escombros. No debemos pasar por alto que sí es cierto que Dios envía juicio. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra son un ejemplo de eso. A los israelitas el Señor les habló con paciencia hasta que Jerusalén fue reducida a piedra, como nosotros miramos aquí las palabras del Señor. Nínive, cuya
ciudad recibió la predicación de Jonás, que decía: en 40 días Nínive será destruida. Y se volvió y se arrepintieron, y Dios se apartó. Pero 100 años después, varios cientos de años después, no sé si 100, pero creo que unos 300 años después, Nínive fue reducida a escombros, producto del pecado. Pero estos juicios son juicios que fueron como pequeños ejemplos para los hombres. No significa que todo lo que ocurre sobre la faz de la tierra sea algún juicio de Dios, sino que muchas veces son fenómenos naturales. De manera que, mis amados, en lugar de que el hombre levante el puño al cielo y desafíe a Dios, debemos volvernos a Dios y recibir la justicia de su Hijo. Dios nos ama, y el hecho de poder presentarnos delante de Él en su casa, de poder mirar por las noticias las catástrofes, son una señal de cuánto le debemos a Dios. Para aquellos que flaquean en la fe, es esta palabra. Para aquellos que viven dudando, para aquellos que tienen problemas existenciales, que dicen: ¿y si no hay nada del otro lado? Pues por si acaso, no sea bruto, ¿verdad? Sea inteligente. ¿Y si hay algo del otro lado? Se lo lleva el diablo y todos los demonitos juntos. Cuando todavía la puerta de la gracia de Dios está abierta, los brazos de la cruz son todavía suficientemente fuertes como para que coloquemos sobre ellos nuestro destino. Cristo te llama con amor ahora. Él toca la puerta de tu corazón ahora. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El amor de Dios está abierto. Dice amén.